Voy a compartir pantalla. Entendido, entendido. No. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. La pantalla en Zoom. Sí. Gracias, Chen. Ay, ¿cómo así? Vamos a mostrar pantalla, ¿por qué razón? Para leer. Ay, ¿tú pones hoy, Ricardo? Sí, señora. Ay, yo no sabía, qué pena, yo no sabía ni siquiera cuál era el capítulo que había que leer. Mi La profe, introducción. en el documento que pasamos de la sesión anterior, el que dice anotaciones, ahí su merced, creo que es como en la segunda o tercera página, va a encontrar como la programación para irnos ubicando los ¿El días. documento lo enviaron por correo? No. No, señora, está en el grupo de WhatsApp. Ay, no. Voy a volver a pasar ahí, con eso su merced, al abrirlo hacia abajo, hemos colocado unas fechas de programación como hasta junio, por lo que tenemos 3 tipos de actividad, con eso nos vamos ubicando. Pues ya. Ay, eso fue lo que dijeron la vez pasada, que hay 3 tipos de actividad. Sí, señora, ya la vuelvo a colocar acá, es el de anotaciones. Entonces, hasta unos días vamos a tener avance en proyecto, otros días vamos a estar con seminario y cada 2 meses, el último sábado, para hacer como la suerte de asamblea que habíamos propuesto. Ah, bueno. Gracias, Sheila. ¿Listos? Sí, señor. Sí. Bueno. ¿El sonido está bien? Sí. Sí, señor. Perfecto. Ok. Gracias. Entonces lo titulé De la violencia como imposibilidad de la civilización a la civilización como violencia. El libro es una crítica a la historiografía de la violencia en Colombia que se ha concentrado tradicionalmente en los factores y o causas de los diferentes fenómenos de la violencia. La autora se identifica con el diagnóstico de otros autores acerca de que hay un énfasis de los estudios tanto de la historia cultural como de la sociología de la cultura de la violencia. En efecto, la interpretación histórica tradicionalmente se ha fundamentado en los hechos, causas, factores, agentes y o efectos, lo llamo dimensión objetivista de la violencia, sin considerar las dimensiones simbólicas de las creencias, imaginarios, representaciones y prácticas culturales sobre la misma, dimensión subjetivista. No obstante, esta crítica requiere ser matizada al considerar las producciones historiográficas posteriores sobre la violencia en el país de autores como Fernán González González en el texto Poder y Violencia de 2014, que analizan no solo las particularidades de los territorios, los aspectos sociales, políticos y económicos específicos que conducen a determinadas formas de la violencia, sino además los factores subjetivos, interpretaciones, valoraciones e ideologías de las personas y los grupos sociales frente a las tensiones existentes entre la configuración de sus territorios locales y regionales y el grado de integración efectiva mediante el sistema político del Estado y la nación. A cambio de la tendencia historiográfica señalada en el primer párrafo, Cristina Rojas se propone abordar la problemática de la violencia desde la cultura de la violencia, es decir, desde las significaciones culturales relativas a los procesos de la violencia. Paradójicamente, esta concepción de la violencia como cultura, perdón, me voy a tomar una pastilla. Sorry. Salud. Gracias. Paradójicamente, esta concepción de la violencia como cultura genera el malentendido de que la sociedad colombiana está naturalmente predispuesta a existir bajo un estado de continua violencia, aunque esta última esté siempre bajo un estado de continua reconfiguración. Desde la concepción propuesta, la violencia, o más precisamente las violencias, se convierte en una trama compleja de significaciones que a la vez son resultado de imaginarios, ideas, concepciones, ideologías, prácticas y representaciones sobre las diferentes formas que adopta la violencia en Colombia desde su nacimiento como república y proyecto de Estado-Nación moderno a inicios del siglo XIX. En suma, se propone entonces la posibilidad de pensar culturalmente la violencia. Se señala que el fracaso de los proyectos civilizatorios de los proyectos de Estado-Nación
como el capitalismo que conllevan, fueron hegemónicamente justificados de tal manera que resultó posible responsabilizar por este fracaso a los países del tercer mundo. Abro comillas, en la construcción discursiva la diferencia que identifica a nuestros países se halla ya la legitimación, justificación de las violencias de la dominación. Seríamos originariamente una barbarie que frustró la acción civilizadora implicada en las leyes de expansión del capitalismo. Aquí lo puse como Rojas, pero realmente es Martín Barbero, que está haciendo el prólogo en el libro de Rojas. Quienes ejercieron la violencia material y simbólica de la civilización son los mismos que justifican la necesidad de esta violencia. En este sentido, la violencia no es lo contrario del orden, sino las consecuencias de un orden hegemónicamente impuesto, en especial si se trata de un orden absoluto como el que programaba la civilización, que presuponía la libertad económica capitalista, que a la vez presuponía la generación de una nueva fuerza de trabajo y de consumo, que requería por principio una estructura social distanciada del carácter binario propio de la llamada sociedad pastoril. En palabras de Martín Barbero, abro comillas, entre las dinámicas homogeneizadoras del capitalismo y las lógicas excluyentes del deseo civilizador, no había reconciliación posible. Esta es la consideración, digamos, la contradicción estructural que Martín Barbero, digamos, encuentra como hallazgo positivo en el libro de Rojas, esa contradicción entre el deseo civilizador y la expansión del capitalismo digamos, en los contextos de países del tercer mundo. A pesar de contadas excepciones, se trataba de una sociedad que pretendía ser capitalista, preservando un deseo civilizador precapitalista, un liberalismo económico que pretendía coexistir tranquilamente con un conservadurismo político. De igual manera, quienes intentaron construir la nacionalidad colombiana en el siglo XIX y gran parte del XX, bajo regímenes de representación que fijaron las supuestas identidades de los hombres blancos de bien, a la vez operaron como instrumentos de la negación del otro y justificación de la exclusión social de negros, indios y mujeres en esta construcción. Es en la misma representación de la nación donde radica la violencia simbólica que justifica esta exclusión. De otra parte, en un país diverso culturalmente como Colombia, la única identidad cultural que se reconoció durante mucho tiempo fue la identificación partidista, que operó no solo como motivación y justificación de muchas de las formas de la violencia, sino además sirvió para invisibilizar cualquier otra diferenciación y división sociocultural. Se trata de la comprensión histórica de los antagonismos que no se reducen al partidismo mencionado, que han operado como régimen de representación del otro en Colombia y justificado las radicales intolerancias socioculturales. La incapacidad para construir una narrativa simbólica que sirva de medio de cohesión de la sociedad colombiana como nación ha estado condicionada, aunque no determinada, por este antagonismo partidista, concebido como, abro comillas, la representación del otro partido como mi doble y por tanto como perversión y simulación a destruir. El antagonismo niega la existencia del mínimo espacio común en el que adquiere sentido la diferencia entre los partidos y el indispensable reconocimiento por el otro partido. Privados de la reciprocidad que posibilita, exige aquel espacio común y por tanto de la posibilidad de resolver los conflictos mediante pactos de reconocimiento, los partidos no tienen otra manera de dirimir sus conflictos que la violencia. Aquí cito Rojas, pero en realidad esto, repito, es de Martín Barbero porque todavía está en el prólogo. Ante la imposibilidad simbólica del reconocimiento del otro, que imposibilita la generación de este espacio común, la única posibilidad de dirimir las diferencias por los grupos antagónicos ha sido la violencia. De otra parte, el llamado blanqueamiento de las élites justificó la anulación del no blanco, es decir, la anulación del indio y del negro como de las respectivas mezclas, el sambo, el cuarterón, etc. Asimismo, quedaron excluidas también las mujeres ante la imposibilidad simbólica de generar aquel mínimo espacio común
que permitiera el reconocimiento de la alteridad de las mismas por parte de los machos blancos. En suma, la violencia simbólica que permitió la negación política de los otros se extendió a la negación cultural, social y económica de los mismos. De manera similar, han operado simbólicamente los regionalismos en el país, es decir, no han servido para el reconocimiento de la alteridad de las diferentes identidades sociales, culturales y étnicas, sino por el contrario, para la negación de las mismas. Sigo la estructura del texto que nos propone ella en la introducción, excepto la última parte en que, digamos, ya explica la estructura de los libros y los desarrollos específicos por capítulos, además por extensión, porque me salieron 8 páginas a pesar, digamos, del esfuerzo de edición. La civilización como historia. Los europeos de finales del siglo XVIII identificaron que un colonialismo económico requería de un colonialismo cultural, por lo que la civilización adoptó el carácter expansivo propio de toda forma hegemónica. No obstante, esta expansión resultó violenta y se realizó ideológicamente mediante un conjunto de significados que operaron a partir de entonces a escala global y que permitieron una reordenación unificada del mundo. A partir del siglo XIX, los significados globales de la civilización y del capitalismo que conlleva no solo fueron transformados y adaptados a proyectos nacionales de dominación por parte de las élites locales, sino además fueron refutados y frecuentemente resistidos por los grupos subordinados. La violencia que generó la imposición del modelo civilizatorio en los países del tercer mundo revela que no existe una relación antinómica entre civilización y violencia, como tampoco la posibilidad de que una civilización domine la violencia o de que una violencia destruya la civilización. El colonialismo cultural y económico europeo norteamericano del siglo XIX demuestra cómo la civilización y la violencia se reforzaron mutuamente y se convirtieron en una variable de la formación de identidades raciales, de género y de clase, en las que se basaron la absoluta mayoría de los proyectos decimonónicos de Estado-Nación. La violencia simbólica, desplegada a nombre de la civilización y del capitalismo, definió no solo la jerarquía, autoridad y legitimidad de los dominadores, sino la posición de los dominados respecto a estos últimos. El reconocimiento de la operabilidad de este tipo de violencia implica reconsiderar aquellas perspectivas teóricas que reducen la violencia a las manifestaciones fenoménicas de la misma, es decir, a los hechos mismos de la guerra, los conflictos y la violencia física. La violencia se inicia en el mismo nivel de la escenificación o representación de la civilización y el capitalismo. Violencia y desarrollo. La violencia es tanto un instrumento esencial del capitalismo como una consecuencia inevitable de la expansión del mismo a los países precapitalistas. Si el desarrollo se concibe en relación al capitalismo, se acepta la indefectible identificación entre violencia y desarrollo, independientemente que esta expansión se refiera a una forma de imperialismo o a determinados tipos de producción industrial. En este sentido, si la función del Estado es la expansión capitalista, esta función requiere la violencia simbólica y material. Esta perspectiva funcionalista del Estado presupone la inevitabilidad de la violencia como la posibilidad de que un Estado se convierta en un régimen autoritario a nombre del proceso de industrialización que conlleva el capitalismo. No gratuitamente, la aceptación de la violencia se ha normalizado respecto a los países en vías de desarrollo, en especial los del tercer mundo, y la misma se ha convertido en un factor en la definición de las diferencias y identidades culturales generadas por cada uno de los procesos particulares de civilización. Diferencia y violencia. Independientemente de las limitaciones epistemológicas, las nociones de violencia y desarrollo también se caracterizan por fisuras ontológicas respecto a la forma como las mismas aportan a la construcción de la realidad. En efecto, la realidad del tercer mundo se ha identificado con la violencia y en este sentido se ha normalizado la incapacidad para abordar la diferencia, es decir, se ha normalizado la incapacidad para aceptar al otro. Desde el discurso eurocentrista de la civilización, la violencia es interpretada de una posición hegemónica que por principio no concibe la posibilidad de la diferencia, por lo que solo puede describirla en términos de negación y descalificación.
Es precisamente el caso de las categorías del tipo modos de producción precapitalista, países tradicionales, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo o países del tercer mundo, que en realidad no operan como descripción de procesos económicos específicos, sino como una justificación de una posición subordinada a las necesidades y prácticas del capitalismo del primer mundo. Las diferencias históricas y culturales del tercer mundo son concebidas como un otro imperfecto, cuyo sentido es revelado de una identidad ya constituida, conocida como modernidad, modo de producción capitalista o desarrollo desde una perspectiva totalmente eurocentrista. Se acude a la noción de interpretación monológica de Mikhail Bakhtin, en la que la interpretación, abro comillas, cierra el mundo representado y las personas representadas, cierro comillas, como también lo hacen interpretaciones monológicas propias del etnocentrismo y el androcentrismo que hacen parte del discurso sobre la civilización. Una forma de representación en la que la diferencia no puede por principio ser considerada. Un logos que solo puede hablar consigo mismo, es decir, un logos que no puede dialogar. De manera similar, la violencia simbólica y material ejercida como forma de dominación de la mujer es resultado de la construcción jerárquica de las diferencias de género, y las narrativas de civilización se han asegurado de perpetuar estas diferencias jerárquicas de género. En términos políticos, la violencia se concebía como un elemento estructural y estructurante de la realidad, por lo que se justificaba la intervención de los países del primer mundo sobre los del tercer mundo en aras del supuesto desarrollo de estos últimos. Cualquier forma política resultaba amenazante el equilibrio propio del orden que finalmente se había alcanzado gracias a la civilización occidental. De este modo, cualquier perturbación de este orden era leído como una forma de violencia. Es la retórica que dominó las relaciones internacionales en la Guerra Fría, como también entre un Occidente que había unificado un orden globalmente pertinente y un Oriente diverso que no había logrado hacerlo. Un nosotros occidental incluyente frente al otros oriental excluyente que producía miedo, desconfianza y constante sensación de peligro. En el mundo contemporáneo, el monopolio simbólico en el que se basa el carácter hegemónico de las políticas civilizadoras se siente amenazado la desoccidentalización de Occidente ante la aparición de culturas y sociedades que no aceptan el rol de culturas dominadas, dado que se han convertido en agentes de la historia global contemporánea. Ya no resulta aceptable el supuesto carácter dominado y secundario y pasivo de las civilizaciones no occidentales. De este modo ya no resulta sostenible una interpretación de la historia en la que los otros se conciben como un mecanismo de autorreconocimiento y legitimación de Occidente. La violencia simbólica y material de la civilización no surge tanto del peligro que representa el otro, pues implicaría conocer en qué radica la diferencia generada por este último. Por el contrario, surge del miedo y la incertidumbre provocada por el continuo deseo de autorreconocimiento propio de Occidente. El reconocimiento de la ineludible relación entre civilización y violencia implica abandonar la idea tanto de que la segunda se trata de una ley inexorable del proceso de la primera, como de reducir la generalidad de este proceso a la mera contingencia. La consideración histórica de los fenómenos de la violencia en el tercer mundo solo puede ser establecida considerando la especificidad de estos fenómenos, es decir, estableciendo la relación entre los fenómenos concretos de la violencia respecto a los contextos tanto políticos como económicos, sociales y culturales de los que fueron tanto efecto como agente, sin obviar el hecho de que la consideración de estos fenómenos implica la consideración de las respectivas dimensiones simbólicas materiales como factuales. La discusión antes mencionada sobre la relación entre la violencia y el desarrollo del capitalismo debe distanciarse del carácter meramente particular y disruptivo que tradicionalmente se le ha otorgado. Por el contrario, de lo que se trata es de posibilitar el reconocimiento de los procesos de apropiación de las narrativas de la civilización por parte de los países del tercer mundo, como de los respectivos procesos del capitalismo en cada contexto local.
Perdón. ¿Continúo? ¿Había Sí, sí, alguna pregunta? sí, ¿Continúo? sí, yo creo que sí. Ok. Ya no como elementos meramente pasivos o dominados, sino como elementos activos de narrativas civilizatorios diferentes cuya historicidad solo se puede establecer en los términos de la especificidad inmediatamente anotada. El régimen de representación. De acuerdo a la anterior consideración sobre la relación entre civilización y violencia, se requiere abandonar tanto las explicaciones monológicas propias de la economía política, restringidas a la producción y circulación de objetos o bienes de consumo en el capitalismo, como el reduccionismo que implica concebir la violencia como las meras manifestaciones observables o fenoménicas de la misma. Se requiere revelar la complejidad y especificidad de las llamadas economías secundarias o subdesarrolladas, según las narrativas civilizatorias y del capitalismo del primer mundo, desde las ideologías, prácticas y representaciones culturales que conllevan, aunque las significaciones culturales de estas economías permanezcan ocultas y difusas, tanto en los respectivos sistemas de poder, autoridad y difusas en los respectivos sistemas de poder, autoridad, preservación y legitimación. Se demanda la ampliación de la noción tanto de economía política como de violencia para poder revelar la relación no solo entre violencia y producción en las narrativas civilizatorias del tercer mundo, sino entre estas últimas y los procesos de desarrollo capitalista específicos. Procesos, por cierto, nada unificables ni coherentes entre sí. Una vez reconocido el vínculo entre los actores sociales de la violencia y sus significaciones simbólicas, se propone una perspectiva de análisis centrada en la noción de régimen de representación, como un todo alternativo de interpretación histórica que renuncia por principio a la coherencia y unidad de los fenómenos socioculturales. En términos epistemológicos, la consideración de los regímenes de representación se dirige a establecer la especificidad de los fenómenos socioculturales. Como se dijo con anterioridad, se trata de establecer el proceso dialógico entre la particularidad propia de todo fenómeno sociocultural y el contexto cultural, social, económico y político del cual es tanto efecto como agente. Este carácter dialógico no solo renuncia a las interpretaciones funcionalistas y estructuralistas de los fenómenos socioculturales, sino posibilita captar tanto el carácter ilógico, arbitrario y contingente propio de los mismos, como los encuentros, solapamientos e intercambio entre interpretaciones locales y externas. Se renuncia a un tipo de interpretación global y unificadora que supone la homogeneidad de los contextos, por ejemplo, nacionales o latinoamericanos, para dar paso a una interpretación local, regional y no unificadora que supone la heterogeneidad de los contextos que han generado y en los que se han puesto en juego las narrativas civilizatorias como el capitalismo y la industrialización que conllevan. Los regímenes de representación no solo son espacios simbólicos de deseo y violencia, sino de anteriores órdenes de representación. Necesariamente se genera una tensión y una violencia entre el nuevo y los antiguos regímenes de representación, pues finalmente son estos últimos los que están interiorizados por los sujetos socioculturales. Es precisamente esta tensión la que necesariamente genera tanto violencia material y cultural como la necesidad de solucionarla en alguna medida. Esta solución no llega por defecto con el nuevo régimen de representación, sino supone la invención de los respectivos mecanismos y espacios socioculturales de preservación, validación, legitimación y aproximación, cuya invención es tan compleja como la del mismo régimen. Los nuevos regímenes de representación, en especial los relativos a los procesos civilizatorios, implican necesariamente nuevas economías políticas que implican tanto la formación de deseos como distintas formas de acumulación de capital. Las contradicciones y tensiones se generan por la sincronía de las narrativas civilizatorias y las realidades efectivas del capitalismo en el tercer mundo, a diferencia de la relativa sincronía que se experimentó entre estas narrativas y estas realidades en el primer mundo. La noción de representación no solo implica una dimensión cronológica, sino una topológica que no solo revela a los actores particulares como los deseos que los impulsan a actuar socioculturalmente,
Aquí hay un error. Que lo impulsan a... tal vez pudiera ser. La noción de régimen de representación no solo implica una dimensión cronológica, sino una topológica que no solo revela los actores particulares como los deseos que los impulsan a actuar socioculturalmente, como el respectivo contexto en los que precisamente estos deseos tienen lugar. Entendido este último como una espacialidad que se vuelve significativa debido a una determinada acción social. Aquella dimensión cronológica de todo régimen de representación se refiere a que el pasado es representado en el presente. En este sentido, la representación conlleva una doble o más precisamente una triple temporalidad. Por una parte, se refiere a un pasado que como realidad ausente se trae a un presente como realidad nuevamente experimentable. Por otra parte, se refiere a un supuesto presente ya directamente experimentable. Y por otra parte más, se refiere a un futuro en el que supuestamente los deseos se van a realizar como lo presupone, por ejemplo, el valor de progreso que supuestamente conllevaría la implementación del capitalismo y la industrialización en los contextos regionales y locales de los países del tercer mundo. Adicionalmente, un régimen de representación conlleva múltiples dimensiones. Primero, una triple temporalidad generada por la convergencia de pasado, presente y futuro. Segundo, un espacio de alteridad en el encuentro entre yo y el otro o entre nosotros y los otros. Y tercero, una nueva espacialidad entre un mundo concebido como interior y el mundo concebido como exterior. En cualquier caso, el régimen de representación surge de la interacción entre estos actores socioculturales y sus contextos, como de la lucha de poder que genera cualquier producción simbólica, incluidas las de la civilización, la modernidad, el nacionalismo, el progreso y la industrialización. En términos epistemológicos, la noción de régimen de representación es dialógica y no monológica, posibilitando el encuentro entre diferentes lenguajes como la definición de la identidad. En la definición de esta última, se renuncia a la unicidad de la posición del intérprete, actitud propia del monologismo, para abrir el diálogo que permite el reconocimiento del yo y del otro, considerando la posibilidad de que las interpretaciones del primero resulten tan significativas como las del segundo. Esta dimensión dialógica, operando al interior de las identidades culturales, abre la puerta a la particularidad, la heterogeneidad, la excepción, el fracaso y la contradicción, como a la resistencia en cualquier caso ejercida tanto por dominantes y dominados. El régimen de representación opera en una doble espacialidad. Por una parte, opera en el espacio de la presencia y ausencia propios de toda representación. Y por otra, en el espacio de deseo, pues implica tanto una existencia o presencia como una carencia o ausencia. La representación requiere siempre de algo nuevo que pueda subsanar esta última, o sea, la carencia-ausencia. El sujeto que significa la representación siempre experimenta que falta algo. Pues es precisamente esta falta lo que mantiene el deseo. Una representación no puede por principio ser satisfactoria del todo. En términos históricos, la revisión de un régimen de representación es la revisión de las múltiples formas de lograr una presencia ontológica al interior de un horizonte abierto de posibilidades. En otras palabras, el reconocimiento de la normatividad propia de todo régimen de representación no imposibilita la creación de una realidad simbólica a partir de diferentes fuentes, incluso si éstas resultan en principio incongruentes entre sí. En cualquier caso, la noción de régimen de representación siempre es multidimensional, pues tiene dimensiones ontológicas, normativas y políticas que se refuerzan mutuamente al momento de la creación de una realidad sociocultural concreta. En términos ontológicos, la representación implica los procesos tanto de identidad como de diferencia sociocultural. Asimismo, implica darle sentido a los respectivos sujetos y eventos históricos para que puedan ser elementos constitutivos y constituyentes de la representación. En términos de la construcción de las identidades de género, raza y clase, se observa que no corresponden a diferencias fijas en sexo, color de piel o posición dentro de la estructura de producción. Es precisamente el caso del blanqueamiento de las élites burguesas en el contexto de finales del siglo XIX y comienzos del XX, en la que el blanco no correspondía a un sujeto étnicamente caucásico,
sino a un sujeto que lograba representarse como blanco, tanto para sí mismo como para los demás. Por esta razón, se utilizan diversidad de fuentes en las que se incluyen tanto la literatura popular como los debates constitucionales y políticos para poder reconocer tanto la totalidad de los actores socioculturales como revelar la trama de significaciones a favor y en contra de la normatividad propia de todo régimen de representación. El reconocimiento de los regímenes de representación que regulan la invención de las realidades socioculturales implica reconocer a la típica tendencia occidental de intentar reducir la realidad sociocultural de las sociedades embarcadas en proceso civilizatorio mediante conceptos como los del capitalismo, del laissez-faire, la modernidad, el progreso, la industrialización o el desarrollo. Se renuncia a la formulación a priori del dominio de un campo sobre otro, por ejemplo, lo económico sobre lo político, lo social sobre lo cultural. Asimismo, al dominio de los factores externos sobre los internos o viceversa, o de lo estructural sobre lo intencional. Finalmente, al dominio de la noción de clase sobre la de etnia o género. Se trata entonces de reconocimiento de la lucha simbólica que genera el intercambio entre las diferentes voces y un desvelamiento de los esfuerzos por dar primacía a una interpretación inhibiendo otras alternativas. La interpretación histórica de la violencia, más allá de las dimensiones fenoménicas directamente observables, permite observar y valorar aspectos más sutiles de la misma, como la violencia simbólica implícita en la forma monológica de nombrar, interpretar y valorar. La violencia pasa de ser un conjunto de eventos, hechos y o manifestaciones sensibles a ser una representación, manifestación y resolución de una realidad sociocultural compleja, resultado de la relación dialógica entre hechos, acciones y creencias específicas. El reconocimiento de este carácter dialógico implica pasar en la interpretación histórica de la pretensión de causalidad a la aceptación de la relativa casualidad de los procesos culturales. Se trata entonces de revelar la civilización como una complejidad, una problemática que no tiene solución final ante la imposibilidad de establecer definitivamente tanto sus factores, agentes, variables, elementos, efectos y o circunstancias como sus contenidos o significaciones culturales. Es la aceptación de que cada discusión, tanto fenoménica como simbólica de la violencia, siempre tiende tanto a la diversidad, multiplicidad, eventual aparición de nuevas manifestaciones sensibles y representaciones simbólicas de la misma, como a la imposibilidad de dar orden, de dar unidad y coherencia a estas manifestaciones. Entre las formas de producción precapitalistas o no, es posible establecer una variedad de significaciones históricas de los procesos de civilización relacionadas con la formación de identidades raciales como de género y clase, aunque estas identidades estuvieran jerarquizadas al momento de definir las posibilidades efectivas de alcanzar el progreso que presuponía la civilización. De manera similar, las regiones e incluso los pisos térmicos y las diferentes comunidades indígenas se clasificaban según se imaginaban aptas o no para la civilización. Lo anterior revela la necesidad de considerar la resistencia tanto al proceso de civilización, aunque parezca paradójico. En realidad, la existencia de grupos dominados no implica que sean conformados por sujetos meramente pasivos en el proceso de civilización, pues también forman parte de una lucha constante por la representación, es decir, son parte del proceso político que genera la cultura, como la lucha por las significaciones compartidas. En términos del historiador Manherin, la cultura es una red de significación en la cual se dirimen las relaciones de poder en medio de un proceso histórico desde abajo y desde arriba. Todo ello en permanente tensión, cierro comillas. Se trata entonces de una problemática tanto cultural como política, de lucha y deseo de reconocimiento por cada sector o grupo social específico que intenta, mediante las representaciones y las prácticas culturales, fijar la mejor posición posible, aunque ello nunca termine por principio en una desjerarquización de las respectivas posiciones. Es precisamente esta lucha, como la consecuencia de violencia, el motor que genera las significaciones culturales de los procesos sociales, y la civilización no constituye la excepción al respecto. La violencia como representación. Cierro con este último.
De manera contemporánea ya no se utiliza el singular de la violencia, sino el plural de las violencias, para señalar que se ha tratado de múltiples y variables procesos diferentes, aunque se puedan reconocer relaciones de diferente orden e intensidad entre los mismos. En efecto, a partir de la década de 1980, en estos procesos incluyen la organización de ejércitos privados, el ajuste de cuentas a título personal, el surgimiento de las autodefensas, de los escuadrones de la muerte y la organización de brigadas de limpieza contra las pandillas juveniles, delincuentes menores, prostitutas, indigentes y homosexuales, entre otras formas de violencia. La aceptación de una relación entre la circulación de narrativas sobre violencia y civilización, procesos de formación e identidad, desarrollo del capitalismo y formación del Estado-Nación, implicaría aceptar la interconexión entre los procesos de las diferentes formas de violencia, sin que ello obvie la necesidad de establecer la especificidad histórica de cada una de ellas. En cualquier caso, el discurso sobre la violencia y la civilización no solo ha mediado las identidades individuales y colectivas de los diferentes actores de la violencia desde el siglo XIX hasta la actualidad, sino además ha sido parte de las representaciones y los lugares de las diferentes formas que ha adoptado la violencia desde entonces. Finalmente, es posible identificar una regularidad en las representaciones culturales de los actos, los sujetos y los objetos de la violencia. Por una parte, se establecen definida y reiteradamente ciertos actos como los más violentos. Y por otra, la identidad de los actores de la economía política de la violencia se ha estigmatizado por parte de las representaciones tradicionales de la historia, en especial mediante las categorías valor no solo de civilizadores y bárbaros, sino de violencia legítima e ilegítima. Evidentemente, esta estigmatización es resultado de la lucha política que implica toda representación cultural, incluida la de la violencia. De este modo, la clasificación de una acción como violenta no es una réplica automática de los hechos, sino más bien una manifestación de resistencia a los grupos dominados, mujeres, trabajadores, obreros, minorías raciales, negros, indígenas, como respuesta a la violencia ejercida contra los mismos, aunque el sentido de la misma categoría sea la de diluir e invisibilizar la opresión que ha causado esta manifestación. En cualquier caso, la complejidad de los eventos, actores y lugares de las diferentes formas y procesos de la violencia imposibilita la reducción de las mismas a la disfuncionalidad del sistema social colombiano, tradicionalmente caracterizada mediante pares binarios para asegurar el carácter opuesto de los respectivos polos, como los de feudalismo, capitalismo, progreso, decadencia o el de tradición, modernidad. En pocas palabras, a partir del estudio de Cristina Rojas sobre la violencia como elemento estructural y no antinómico de la civilización, ya no resulta posible considerar la consideración de la violencia a la sola consideración de los supuestos hechos, elementos, causas y o motivaciones aparentemente observables para ratificar el supuesto carácter accidental, fortuito y desafortunado de la misma. Se requiere ampliar esta consideración a los elementos no directamente observables de la violencia, de tal manera que resulte posible revelar el manto de sombra que cubre ideológicamente los elementos que, aunque siendo menos evidentes y más sutiles, son igualmente activos en la preservación, generación y legitimación de las diferentes formas de violencia. El establecimiento de las ideologías, las representaciones y las prácticas culturales de la violencia al interior del proceso civilizatorio hace parte de esta revelación. Muchas gracias. Excelente, Ricardo, la presentación. Muy bueno, Ricardo, muy bueno. Sí, sí, muy bien. Me pegué totalmente al texto, no hice nada. No hice sí, nada. muy bien. Puse unos comentarios míos, pero estoy totalmente plegado al texto. Incluso el texto es mucho más largo de 8 páginas, porque está un espacio. Casi es un 40. Es un texto muy bien presentado. Pues muchas gracias, Ricardo. No sé si algunos... Es por la paciencia de la atención. Yo quisiera escuchar algunos comentarios. El texto da para muchísimas
interpretaciones, incluso cada pasaje, las divisiones que ya se da para unas interpretaciones extensas y muy interesantes, ¿no? Entonces yo quisiera escucharlos antes de decir cualquier cosa al respecto. Si quiere, como para que no nos quedemos. Ricardo, si quieres puedes salir del texto para que ya podamos. Bueno, listo. Dejar de compartir. Sí, señor. Y dejar de compartir. Si quieren, de pronto, para que no tengamos así cruce de micrófonos, recuerden abajo, donde aparece como la carita feliz, reacciones, se puede levantar mano, eso sí, al finalizar, pues tendría uno que volver a bajarlo, si no sería como pedir nuevamente palabra. Entonces, por si de pronto no se voy a abrir aquí un momentico. Voy a hacer atrevida, voy a aprovechar. Estoy ya hablando. Vengan a ver, creo que alcanzan a ver esto, ¿cierto? Ahora que leí al profesor, acordándome de este texto, se me había hasta olvidado que lo tenía ahí guardadito. Este es de Stephen Ferry. Es, pues mirando que en este caso, desde la parte estética también hay una narración del fenómeno de la violencia. Stephen Ferry lo que hace es tomar sus fotografías, su reportaje, inclusive hasta tiene una propuesta estética porque el texto mismo está impreso, es en papel de periódico y trae la crónica que aparecía en el periódico y la imagen. Entonces, de pronto, si alguno tiene interés en hacer este análisis de la violencia sirviéndose de un recurso visual y de algo que tenga que ver con las narrativas en los periódicos, recomendado un manual del conflicto colombiano, Violentología, de Stephen Ferry. Entonces, ahorita lo voy a colocar aquí por si de pronto. Trae las narraciones, por lo menos en esta, yo creo que esta se alcanzaría a ver mejor. Que esta es la manera como nosotros externos hemos aprendido a ver el conflicto. El conflicto nos lo narran los periódicos, nos lo dicen en crónicas pequeñas en las que inclusive quedamos separados de esa realidad. Es como si eso siempre ocurriera a otros en un lugar lejano y con eso también es más fácil que esa representación parezca ajena. Y cuando va uno a mirar todo esto, por lo menos en el caso de Ferry, todo esto es Colombia. Todo esto es el proceso de crecimiento de uno, mientras que estaba pasando esta imagen violenta en un lugar, uno estaba tomando onces o haciendo cualquier cosa de lo que parece una rutina común y parece que si el otro está en una zona aislada, entonces es como aceptable. En este sentido, creo que me recuerda un tanto lo que estábamos trabajando con el libro al mirar la parte de los judíos por un dicho que ellos tienen y es que no mataron millones de judíos, mataron un judío y luego repitieron ese ejercicio varias veces porque como pasó con ellos, pasa con nosotros. Cuando nos dan las cifras de las masacres, es un número que puede ser impactante, que realmente no dice mucho, a menos que uno tenga una comparación física en ese momento. De resto no narra, no interpreta uno más allá de eso y olvida que detrás están todas esas individualidades que son negadas. En lo que estamos viendo con unos compañeros de la parte de líderes sociales, la cuestión no es cuántos matan, es que ellos representan toda una serie de necesidades, toda una serie de reclamaciones de todo eso que se les ha dicho que no deben reclamar, que no tienen acceso a ello por ser quienes son en el lugar en el que están, porque no son la representación que nos dan de el blanqueamiento, que ahí nos lo menciona el profesor y es cierto, es una noción de que hay unos que son superiores en relación a los otros y que hemos interiorizado, naturalizado de una manera tal que este análisis que hace la autora nos pone como de nuevo a mirar, venga, es que esto no es la historia de los otros, es nuestra historia y cómo se puede mirar que tras ella hay muchas narrativas y muchas lecturas. Aquí el profesor ha destacado una de las, digamos que también está en interés en otras temáticas, que es la parte de la economía, cómo esas representaciones nos narran qué es lo que se nos ha dicho, incluso en la parte del consumo y de la relación para lograr esas formas de producción. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Andrés. ¿Algún otro comentario? Sí, quisiera digamos, reiterar lo que dijo Sheila. A mí me parece que en general las representaciones que se hacen en los periódicos de la violencia repiten lo que Cristina Rojas menciona como
como tratar de crearnos esa idea de que esas cosas pasan, como que sí, estamos como condenados a que pasen, pero que de ahí para allá pues no hay mucho que pensar porque pues casi que es un determinismo. En esas retóricas y discursos de la violencia en los periódicos, sí, digamos, queda esa idea de otra masacre más, otra muerte más, pero ya de ahí para allá nada más que pensar. Entonces, creo que reitera, digamos, muy bien la tesis de Cristina Rojas acerca de que concebimos la violencia como, repito, como un, un destino defectible de los colombianos, ¿no? Como si fuera parte de los genes, ¿no? Sí, casi como un destino natural o algo así, no sé. Sí. Yo quisiera centrarme porque hay muchas cosas en Cristina Rojas que vale la pena destacar, pero yo quisiera subrayar un elemento que para mí es personalmente muy revelador, ¿no? Solo me voy a quedar en un aspecto y voy a relacionarlo también con lo que yo he hecho, ¿no? En el pasaje que se llama Diferencia y Violencia, hace una anotación muy fuerte, ¿no? Porque dice, más allá de esas fallas epistemológicas de la conceptualización de la violencia y el desarrollo, estos modos de análisis también se caracterizan por fisuras que atañen al ámbito ontológico, a la forma como se construye una realidad. Yo cuando leí eso, quedé supremamente impactado y como es el ojo del filósofo, enseguida me detuve en esa palabra tan fuerte que es ontológico. Es una fisura en el mismo ámbito del ser, es decir, de donde se da cuenta de ese ser y una forma como se construye una realidad. Yo efectivamente en ese sentido creo que vale la pena pensar lo que consideraba Martin Heidegger en su momento a propósito de las reflexiones que hizo sobre Nietzsche, porque es que lo que caracteriza el ser mismo de la época tiene que ver con eso que Nietzsche llamaba voluntad de poder, voluntad de dominio, ¿no? Voy a leer solo un pedacito de lo que escribía en el libro, donde digo, bueno, hay muchas cosas ahí que habría que mirar, pero hay que decir, digo ahí, hay que decir, por lo tanto, que en Nietzsche el nihilismo es simplemente la historia de la desvalorización de los valores supremos válidos hasta el momento, la cual insiste en descubrir el principio de una posición de valores, principio que Nietzsche reconoce como voluntad de poder, pero entendido en ese sentido de dominio. De este modo, y puesto que el fundamento del nihilismo en Nietzsche es pensado desde la idea de valor y esta a su vez desde la voluntad de poder, la superación del nihilismo solo se puede desarrollar a partir de la comprensión del ente como voluntad de poder. Es decir, el ser mismo de lo ente está siendo interpretada como voluntad de poder. Eso querría decir que el proyecto de la modernidad con el que los europeos, en el cual se anclan los europeos para hablar precisamente ese contraste entre civilización y barbarie, tiene que ver con un proyecto que se ancla justamente en una voluntad de poder, de dominio, ¿sí? De ahí que manifiesta Heidegger, esta nueva posición de valores es metafísica de la voluntad de poder. En otras palabras, una especie de metafísica fáustica, digo yo, en la que la voluntad de poder se lleva a sí misma a una situación de dominio de todas las cosas. Entonces me parece que habría que pensarla muy en serio, porque efectivamente parece que la interpretación del ser de lo ente que se da con el advenimiento del mundo moderno tiene que ver con esa idea del dominio, del sometimiento de todo lo que existe.
Y eso tendría que ver precisamente con lo que ha planteado Cristina Rojas, que me parece muy, muy interesante. Por eso cuando ella también habla de una construcción de una realidad, tiene que ver con eso. Se interpreta la realidad desde esa perspectiva, desde una perspectiva que implica el dominio, pero ese dominio tiene que ver con una homogenización de todo lo que existe, porque lo otro solo es posible en la medida en que sea, por ejemplo, en la medida que sea cristiano, por ejemplo, en la medida en que sea civilizado. Hay un texto muy bonito que yo cito también en el libro de Lalo Frondenji que se llama Dostoyevsky lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar. Él está en Siberia preso por sus ideas occidentalizantes, revolucionarias, y resulta que se da cuenta que Hegel desconoce completamente Siberia. No existe para Hegel Siberia, no hace parte de la historia universal como tampoco África ni América Latina. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Se pretende es una asimilación a la civilización, al espíritu, que en últimas es Europa. Entonces me parece que valdría la pena pensar en eso, porque efectivamente hay unas narrativas que llevan a la negación porque se les quiere someter y dominar, ¿sí? Entonces quería subrayar solamente ese elemento. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Sí, Mario. sí. ¿Cómo arrancar? Bueno, inicialmente siempre la oposición ha sido entre civilización y barbarie, ¿no? Entonces, no sé si la autora, al colocar civilización y violencia, está ubicando entonces el problema en el horizonte de la civilización y la barbarie. Pero que hay como inquietud, ¿no? Y pensar si el asunto del siglo XIX es el problema todavía de la civilización o si el problema es el de la modernidad. Sería pues como unos elementos que están ahí como que poco se nombra y que de todas maneras es más como la inquietud de lo que acontece, ¿no? Cómo conectar desde el punto de vista de la modernidad, cómo conectar los países más atrasados con los países más desarrollados, ¿sí? Cómo buscar complacer, incluso desde el punto de vista de la poesía o de la literatura, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, uno de los mayores elogios que se le podía hacer a un poeta colombiano era decirle que sus poemas son tan buenos que ya se parece a la poesía de los grandes juglares españoles. Entonces, de esa manera, y todavía sigue siendo así, ¿no? Nuestros artistas primero son reconocidos afuera y luego sí los reconocemos acá. Nuestros presidentes acostumbraban y acostumbran a ir a los Estados Unidos como primer gesto de integración a la civilización, ¿no? Entonces, ese deseo de buscar como la bendición de los países más modernos para garantizar la propia presencia aquí, ¿no? Y el lío con el término civilización, pues prácticamente también hay un opuesto entre civilización y cultura, ¿sí? Donde prácticamente la civilización se va a comprender, y eso lo va a mostrar muy bien Fernán Brudel, la civilización viene siendo entonces como los elementos propiamente materiales de una civilización, de una cultura, ¿no? Estaría referido como a las prácticas, a la ingeniería, a la mecánica, a los saberes que permiten entonces que un país conecte en un proceso
económico mucho más autónomo y una división del trabajo mucho más clara, ¿sí? Mientras que la cultura, pues entonces se estaría refiriendo a los elementos espirituales que van configurando una determinada nación, ¿sí? Entonces, para mí ha sido como complicado entrar a armonizar con todos los elementos que siguen manteniendo el concepto de civilización como si no hubiese todavía acontecido ningún cambio en el mundo, ¿no? Y si mirásemos por la ventana, hoy podríamos preguntarnos si eso que vemos a través de la ventana es la civilización, ¿sí? Al punto que frente a tantos crímenes que se dan en el mundo, ya no se justifica hablar de crímenes de la civilización contra la civilización, sino crímenes contra la humanidad, ¿no? Entonces, para mí ha sido como complicado entrar a comprender esto, ¿no? Y sobre todo también, ya que Ricardo comenzó como con Martín Barbero, cuando él va a hablar que la dificultad por entender la diferencia, ¿no? ¿Sí? Y uno se da cuenta que más bien el entender la diferencia en los países latinoamericanos ha sido tan tenaz, sobre todo por la presencia de las potencias extranjeras jugándose en América Latina, ¿no? ¿Sí? Entonces es Inglaterra, es España, son los Estados Unidos, ¿sí? Que siempre estuvieron trayendo una supuesta modernidad, pero a cambio, más que formar democracia, que es un término que no aparece por ningún lado hasta el momento, más que formar democracia, lo que se interesa es sometimiento a los intereses de la potencia extranjera, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un lío entender esto, ¿no? Y pronto, Ricardo, que el régimen de representación, ¿no? Que pues, la democracia se caracteriza entonces por la representación popular, ¿sí? O, tengo líos con el término, de pronto todavía no lo he captado, se pediría como una ayuda frente a eso, ¿no? Y uno de los grandes problemas, ya lo mostraba Gutiérrez Girardot y lo mostraba también el profesor Rubén Jaramillo, ¿no? Y que se muestra también en el texto gracias a la presencia, mejor, por el reconocimiento del otro a través de los partidos liberal o conservador, ¿sí? Pero más que el reconocimiento del otro como ese juego democrático, es más bien como el reconocimiento del otro para poderlo eliminar, ¿no? Entonces, ahí está como ese lío, ¿no? Entonces, sí, se formaron los partidos, pero se formaron para el odio, pero no para la construcción de la democracia, ¿no? Entonces, siempre es un lío que el término del monologismo me llamó muchísimo la atención, y también la afirmación de Gayatri Shinivag, ¿sí? Que dice que la tercermundialización del tercer mundo no es una construcción desinteresada, sino relacionada con proyectos imperiales, ¿no? Entonces, ahí desde ese punto de vista, eh, eh, el término de civilización no me logro acomodar con él, ¿no? Entonces, desde ese lado, eso era como algunas cositas que quería como presentar, ¿no? Ricardo, creo que iba a decir algo. Sí, dos cosas respecto a lo que dijo Manuel, pero también a lo que dijo Mario. Sí, incluso cuando, digamos, se acepta que hemos finalmente entrado en ese camino de la civilización y el capitalismo que conlleva, como dice Cristina Rojas, entramos en una posición subyugada. ¿En qué sentido? Que no entramos al proceso ya plenamente como tal, sino entramos en una posición secundaria, por ejemplo, en términos económicos, a través de
convertirnos, por ejemplo, en países exportadores de materias primas y en países, digamos, cuya economía realmente no está basada todavía en un capitalismo pleno, sino básicamente en extracción y exportación de recursos. ¿Sí? Entonces hay digamos, un supuesto interés desde esa perspectiva hegemónica de que otros países y otras naciones entren, digamos, en esas narrativas. Por eso esas clasificaciones de países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, precisamente lo que reflejan es que no solo estamos en esas categorías, sino muy seguramente durante mucho tiempo vamos a permanecer en ellas, o si nos vamos a mover, va a ser, digamos, entre las escalas inferiores de esas categorías que, digamos, que nos son impuestas, ¿no? Respecto a lo que dice Mario, yo sospecho que ella está tomando la noción de civilización como se tomó en el siglo XVIII, porque finalmente está en el siglo XIX, a finales del siglo XIX en Colombia. Era que el referente civilizatorio era la cultura francesa ilustrada del siglo XVIII. Entonces, que posteriormente pues se liga con el capitalismo, pero que era el referente civilizatorio de las élites colombianas de finales del siglo XIX. Pues no me quito una mano por lo que estoy afirmando, pero pues sería darle tiempo a la autora Sí. a ver si se orienta más en cómo la definió Mario o como sospecho yo que la está entendiendo. Sí, No sé si respondí. sí. Eh, de pronto sí le pediría el favor a Ricardo como poder ampliar un poquito más eh, qué se entiende realmente por régimen de representación, ¿no? No encuentro por acá donde levantar la manito. Es que estoy con el teléfono. Estoy acá con el teléfono. Listo. Andrés, Hola, ¿qué hola, ¿me tal? escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Escuchan? Sí, Hola, listo. Pues a mí me llama la atención la forma en que la autora apela al concepto de violencia simbólica. Creo que ahí está como el punto central para responder a esto que es el régimen de representación. Creo yo, el contexto está dado por el sistema pues, capitalista de producción material, pero también simbólica de la vida. Cuando hablamos, creo yo, de un régimen de representación es cuando hay un proceso de transformación en las lógicas de la acumulación de ese sistema que ha tenido diferentes fases, diferentes momentos. Sin duda, como lo planteaba el profesor Ricardo, en el contexto del colonialismo, donde se daba una forma de acumulación de capital por desposesión directa, si hablábamos de un régimen de representación que definía la otredad desde esa metáfora de la biología, de esa discusión biológica que se trae y se vuelve una metáfora a las ciencias sociales, donde el señor Spencer aparece, donde aparece Comte, donde aparece Morgan en antropología, donde las sociedades o los grupos humanos pasan por unas etapas, y esas etapas son pues, el salvaje, el bárbaro y el civilizado, que hace referencia a la manera como la burguesía comienza a construir el mundo, incluso destruyendo el pasado medieval, feudal, etc. En términos de construcción también del espacio,
nos habla de esos procesos de construcción del espacio. El espacio ya definitivamente no es un lugar bucólico, ya no es un lugar representado por el mundo de la gleba, por donde se nace, se muere, sino que es un espacio que está definido por la movilidad, por el tiempo, como una creación también de la modernidad. Entonces, si se supone que esos son los tres elementos que definen un régimen de representación según esta lectura, el tiempo, el espacio y la otredad, cuando hablamos de colonialismo estamos hablando de un régimen de representación que apela a una forma de definir la otredad, el tiempo, el espacio en un contexto de acumulación de capital. Yo he planteado mucho en este espacio una idea que es la de David Harvey, que señala que esos procesos de acumulación de capital no son originarios, sino que son constantes y que hacen referencia al problema del espacio. El capitalismo se puede dar en la medida en que existan unos espacios en los que se pueda invertir, por decirlo así, en los que se pueda realizar el capital, en los que pueda haber explotación de fuerza de trabajo y de recursos. Él nos dice, en términos históricos, el capitalismo ha entrado en crisis y cuando entra en crisis, su forma de solventarlo es buscando nuevos espacios. Entonces, lo que yo planteo o creo sobre ese concepto de régimen de representación es cuando el capitalismo entra en una crisis de acumulación de capital, es decir, cuando ya no puede acumular más capital, tiene que generar un proceso de transformación de ese régimen de representación. Es decir, tiene que crear unas nuevas categorías para definir el otro, tiene que crear unas nuevas categorías para intervenir el espacio. Entonces ahí es donde, lo mostraba yo también en otro contexto, se apela a, por ejemplo, se reemplaza ese sistema colonialista por un sistema definido desde el desarrollo. Entonces ahí surge otra categoría que se fundamenta en la biología. Nuevamente esas metáforas de la biología o esas analogías de la biología en las ciencias sociales nos han salido a nosotros muy costosas, que ya no es el salvaje, el bárbaro, el civilizado, sino el subdesarrollado y el desarrollado, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Entonces, precisamente, esa transformación de esas categorías para nombrar la realidad significan una transformación del régimen de representación de un sistema mundo, como en palabras de Wallerstein, de un sistema mundo capitalista, que antes era colonialista en términos de ese régimen de representación, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, con el paso del centro del poder de Europa a Estados Unidos, pues la nueva potencia imperial tiene que fundamentar, tiene que crear otra forma de definir la otredad, porque la otra fórmula ya no funciona, porque en el papel las colonias también han pasado por un proceso de independencia. En la Segunda Guerra Mundial, desde el siglo XIX mismo se da ese proceso de independencia. Entonces Estados Unidos se va a crear otro régimen de representación, que defina la otredad, que le lleve a ocupar los espacios de la vida de otras formas, con otras técnicas, no ya con las mismas justificaciones. Pero entonces, acá a mí se me ocurre algo, y es que si bien la violencia física es la que ha llevado a que se den esos procesos de acumulación de capital, la violencia simbólica ha llevado a que se den unos procesos de acumulación de la representación, como por decirlo así. O sea, hay unos grupos específicos que se arrogan la posibilidad de definir la realidad a partir de sus intereses específicos. Y eso tiene que ver en la forma como ontológicamente se define al otro, en cómo se construyen las normas y en la forma en que se estructura lo político, que en últimas redunda en la invención de la realidad. Entonces, el régimen de representación es, yo creo que lo que se da necesariamente cuando se agota un modelo de acumulación de capital por sus crisis y es necesario
crear nuevos espacios para solucionar esas crisis. La violencia física ahí es indispensable para generarse esos procesos de acumulación de capital, pero también la violencia simbólica para que se haga efectiva esas formas simbólicas de representar también esa realidad económica. Ricardo, que tiene levantada la mano. Sí, de acuerdo con lo que dice Andrés, sospecho también que por la perspectiva del libro, ella está tomando las representaciones en sentido de la historia cultural. Es decir, la manera, digamos, como los sujetos actuamos, ¿sí? Para que los otros nos crean, digamos, sujetos legítimos dentro de determinado orden cultural, ¿sí? Entonces debemos aprender a actuar como sujetos civilizados, pero además de creernos sujetos civilizados, tenemos, digamos, la obligación de hacérselo creer a los demás, ¿sí? A eso también se refieren las representaciones, a formas de escenificación o actuación simbólica con esa pretensión de legitimación, de autolegitimación, pero también de la legitimación por parte de los otros. Entonces, si pretendemos ser sujetos civilizados, nos toca no solo creérnoslo, sino actuar para nosotros y para los demás como sujetos civilizados. Esa es la noción precisamente de representación desde la historia cultural, que repito, sospecho por la perspectiva que se enuncia, pero pues lo veremos más adelante en los capítulos, puede ser el sentido de representación que ella está enunciando. Entonces los regímenes de representación serían normatividades que rigen o regulan y limitan las posibilidades de esas representaciones como sujetos civilizados precisamente, o como sujetos incivilizados. Gracias. ¿Alguien tiene otro comentario? Ricardo volvió a levantar la mano. No, se me quedó lenta. Yo recuerdo la lectura de un texto de Bruno Bauer, que fue famoso en su momento, La cuestión judía, ¿no? Un texto que le hizo una réplica a Marx, que se llama Sobre la cuestión judía. Pero si hay un elemento llamativo en el texto de Bruno Bauer, es que él asumía como el judío establece una separación entre judío y gentil. Pero dice Bauer que cuando adviene el cristianismo, lo humano mismo para el cristiano pasa por ser cristiano, ¿sí? Y lo que no es cristiano no es humano. Pensando un poco en lo que decía Andrés en ese proceso, que van resignificándose, digamos, hay una nueva régimen de representación, y pasa un elemento que a mi modo de ver es llamativo, ¿no? Lo humano, en este caso, en nuestra época, pasaría por ser asimilado al americanismo, digámoslo así. Nada que no sea americano no sería humano, propiamente. Y esas distinciones que incluso son muy antiguas, también los griegos la tenían, ¿no? Entre helenos y bárbaros y estas ideas, ¿no? Pero me parece que eso es un elemento que nos podía permitir pensar esa relación de poder que estaba hablando, ¿no? Porque solo se reconoce como verdadero y como propiamente humano
el asimilarse a ese modelo que impera, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un elemento que sería significativo pensar. De acuerdo Correcto. con Manuel, porque en todo caso esas narrativas no se presentan, esas narrativas de la civilización no se presentan como, digamos, como el destino de las culturas europeas, sino como el destino de la humanidad, ¿no? Ahí hay un determinismo, pues, fuerte, ¿no? Claro, Ya, el modelo por excelencia es el europeo. Ese es el prototipo. Lo humano incluso pasa por ser eso, ¿no? Claro, pero en términos lógicos uno diría que se va a presentar como el destino de las culturas europeas. Sin embargo, por lo que dice Manuel, se presenta es como el destino de la humanidad, ¿no? Por eso él dice que es un monólogo. O sea, no hay la posibilidad de considerar Claro. otras posibilidades. Incluso la expresión dialógico le recuerda la postura de Habermas, pero uno enseguida piensa si no podía hablarse de no de un diálogo, sino de una polifonía, ¿no? No necesariamente de dos, sino de múltiples. Ruth, Sheila, Mario, Andrés, Mario. Sí. Sí, dentro de ese planteamiento de el destino de la civilización, pues se llega a la idea de una civilización planetaria, ¿no? Es decir, un solo gobierno, una sola lengua, unos solos intereses, ¿no? Lo que estaría ahí como a partir de ese destino, ¿no? Una mundialización, ya la tecnología, ya la ciencia, ya los ejércitos, todo estaría ya superado desde el punto de vista del derrumbe de las fronteras, ¿no? Eso respecto de ese destino de la civilización, ¿no? Y en el prólogo de Jesús Martín Barbero, habla de la ausencia de un relato nacional, ¿cierto? La ausencia de un relato nacional. ¿Qué quiere decir ahí, no? Lo anuncia ahí, de pronto ustedes tengan un poco más de idea de ese. Bueno, o sea, no hemos podido configurar una filosofía latinoamericana, se ha querido diferenciarnos de lo otro, pero sabe que es necesario conversar con lo otro, entonces faltaría como ese relato de una filosofía nacional, ¿no? Entonces ahí habría como un lío, ¿no? Y coloca de presente a Candelario Obeso, ¿sí? Quien habla con el lenguaje de los blancos para hablar del mundo de los negros, ¿no? Nos coloca a Soledad Acosta también como aquella mujer que va a empatar literariamente en el mundo de los hombres, ¿no? Nos coloca también a la María como la dificultad del mestizaje y también a la Manuela, ¿no? Entonces también esa mirada de la configuración de nación, o mejor, de la imposibilidad de nación a través de la literatura, pues también quedaría ahí como una, como un apunte de Jesús Martín Barbero, ¿no? Y también el hecho de Colombia un país de naciones, ¿no? Se habló, o se ha hablado incluso de modificar el modelo eh, por departamentos de Colombia para establecer un modelo por regiones, ¿no? Entonces, la región atlántica, la región amazónica, la región andina, la región llanera y la región pacífica, ¿no? Estarían allí. Y dentro del desarrollo del país se ha planteado que regiones con grandes dificultades económicas o de corrupción
fuesen acompañadas por departamentos o ciudades de un gran desarrollo, de tal manera que carguen la responsabilidad del desarrollo de Colombia de otra manera, ¿no? Entonces, el mundo de las regiones, que comprender Colombia como un país de regiones es una propuesta que todavía sigue abierta para configurar el país, ¿no? Entonces, estarían como esas dos cosas, ¿no? El relato nacional, la literatura y pensarnos como un país de regiones a partir del prólogo de Martín Barbero. Yo acá Pues, es como, qué pena, profe, siga. no, sí, por favor, Andrés. Yo ya hablé, entonces voy a esperar que No, usted argumente para que... no, lo que pasa es que yo caí en la reunión. Yo realmente no he leído el texto y me excuso por eso, no. Pensé que íbamos a discutir otras cosas, no sé por qué pensé que íbamos a discutir como procesos de lo que íbamos a hacer. De hecho, me confundí, pero, o sea que tengo que hacer la lectura del texto, realmente. Pero viendo la relatoría, que me parece muy buena, no sé, veo demasiados problemas, muchas preguntas que, digamos, el texto nos invita a interrogarnos demasiados aspectos. Por ejemplo, el concepto de identidad está hoy en día muy cuestionado, concepto de identidad, porque digamos que las categorías que aborda el texto, pensaría yo que están pensadas, no sé, pero es que no leo el texto, muy contextualmente, muy situadas en el siglo XIX. Eso pensaría yo, eso creería, tendría que revisar el texto, porque incluso la misma categoría de civilización, ya diríamos, cuando yo escucho civilización, me ubico inmediatamente en el siglo XIX, porque digamos que estuvo muy relacionada con la antropología decimonónica, cuestionada posteriormente. El mismo Lévi-Strauss confronta esa categoría de civilización, y diría que hoy en día, si uno pensara la sociedad, tuviera que construir categorías sobre la sociedad, uno no implicaría la categoría de civilización, porque hay otras efectivamente que son más significativas, o sea, que significan a esta época. Y por eso yo no puedo menos que situarlas históricamente a la de civilización, evidentemente distinta de la categoría de cultura, y que viene muy de la antropología, de esa antropología decimonónica y del positivismo. Entonces, sobre todo el positivismo con Comte, ¿no? Es que introduce muy fuerte esa categoría de civilización y barbarie, de progreso, pero entonces tendríamos que debatirlas muy bien, porque civilización es distinto a progreso, o sea, por lo menos como categorías en el siglo XIX, y distinto a modernidad. O sea, creo que son categorías distintas, que se cruzan, sí, pero que cada una tiene implicaciones diferentes. Entonces, por eso la pregunta de Mario, estamos cruzando modernidad y civilización, y personalmente considero que habría que examinarlas con más detenimiento, además confrontarlas evidentemente, y la categoría de progreso. Entonces, no, pensaba en eso, pensaba en cómo, pues a partir de los mismos, hay un Koselleck no era el que decía justamente, y otro autor, pero creo que sobre todo Koselleck, que nosotros tenemos categorías que damos como, que atraviesan la historia, pero que definitivamente hay que situarlas mucho. Entonces, para entender una época, por ejemplo, el concepto de civilización fue muy significativo, y de hecho, cuando hablamos del siglo XIX, no podemos dejar de implicar o de incluir ese concepto que nos habla en el caso colombiano y muy contextualmente sobre esa referencia, por ejemplo, con la cultura europea,
y con ese deseo realmente de similitud, sobre todo con la cultura francesa, con Francia, sobre todo con Francia. Y en particular, no tanto desde lo tecnológico como desde ese elemento cultural. Entonces, pero no toda la civilización o no en todos los contextos tiene las mismas implicaciones. Y aquí mismo la categoría de progreso, no fue de progreso, sí, es progreso, que no es desarrollo, porque el concepto de desarrollo aquí no se maneja a finales del siglo XIX, no recuerdo, se maneja mucho, es esa categoría de progreso, que tiene mucho que ver con el capitalismo y con esos cruces con lo tecnológico. Entonces, evidentemente sé que tengo que revisar el texto, leerlo muy detenidamente. En mi caso, para entender cómo se plantean esas categorías en el análisis y el régimen de representación. Que me parece muy interesante el planteamiento que ha hecho Andrés acerca del régimen de representación, a partir también de estos autores que ha mencionado. No, pero no es básicamente eso, es volver a estas categorías. Como tal, creo que incluso, no sé Andrés, pero la categoría de desarrollo es muy tardía, tremendamente tardía, ¿no? En esa mirada. Y creo que nos remite directamente a la posguerra, ¿no? Sí, señora. Y eso tiene implicaciones claramente distintas Sí. Entonces, es como eso, no sé. Sí, Andrés profe. había pedido la palabra, Sí. Sheila y luego Ricardo. Sí, claro, cuando hablaba del concepto de desarrollo es una transformación de un mismo sistema, el sistema mundo capitalista, cómo se ha transformado, sí, cómo ha transformado sus regímenes de representación. Pues yo estaba acá recordando como ese concepto de conciencia colectiva de Durkheim, para hablar de esto, también del régimen de representación que implica el tiempo, el pasado, o sea, la memoria, sí, para definir el presente y lo que viene. Y Durkheim, la fiel expresión, pensamiento occidental, plantea en ese momento, de inicios del siglo XX, plantea que la conciencia colectiva, y lo voy a leer así textual, apela a un conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad que constituyen un sistema determinado que tiene vida propia. Acá en esta definición, pues a mí me inquieta mucho es cómo ese conjunto de creencias y sentimientos terminan siendo comunes al término medio. O sea, ¿cuál es el proceso que lleva a que un grupo social termine aceptando en su mayoría ese conjunto de creencias y sentimientos? Pues bueno, acá viene toda la construcción de la identidad, que es problemática, que incluso algunos definen que en términos del Estado-Nación es el recuerdo de esas luchas a vida y a muerte por la independencia, por la conformación de los estados. Pero mirar esa definición de conciencia colectiva es problemática porque pareciera como que, pareciera no, desde la definición, la conciencia está por encima de los individuos, los aplasta. El régimen de representación los constriñe. Es como en términos del estructuralismo, la estructura determina al individuo y el individuo no tiene más escapatoria sino que obedecer y estar apegado a las normas. Entonces me parece a mí muy interesante hacer esa crítica a esa definición de conciencia colectiva que plantea Durkheim en términos de hacer una crítica también a sus regímenes de representación que crean un relato del pasado, por eso es como la importancia incluso ahorita en las negociaciones de paz hablar de la memoria histórica, que crean un relato del pasado que se vuelve emblemático y las formas en legitimar los mecanismos son supremamente violentos. Ahí es donde vemos los problemas de estigmatización de las personas firmantes del acuerdo a la vida civil, etc.
Y me parece muy interesante la crítica que hace, bueno, no sé cómo se pronuncia en este apellido, Halbach, Maurice Halbach, a ese concepto de conciencia colectiva de Durkheim, y él propone en vez de eso unos marcos sociales de la memoria. Entonces lo que él dice es que no hay una determinación directa de la conciencia colectiva sobre los individuos, sin decir que no exista algo que esté por encima de los individuos, pero que apela a la subjetividad. Y apelar a la subjetividad es que esos ejercicios de memoria no son un monolito, sino que dependen de unos contextos que no son unánimes, y más en un contexto como Colombia. Entonces, esa es una cuestión que me parece crucial para hablar de lo que plantea pues, el profesor Ricardo a través de la autora, de esa posibilidad dialógica de entendernos en unos contextos que son distintos. Entonces acá es muy perjudicial a mi criterio esa definición de Comte de conciencia colectiva, y me parece muy interesante hablar en términos de Halbach, bueno, no sé cómo se pronuncia, marcos sociales de la memoria. Es decir, hablamos de una dinámica del recordar que rebasa los hechos puntuales individuales, pero sin negar la profunda carga contextual y subjetiva, que en últimas es lo que estructura esa diferencia entre memoria colectiva y memoria histórica. La memoria colectiva es recordar desde las víctimas, es ese ejercicio de recordar lo que pasó desde las víctimas, la memoria colectiva, pero la memoria histórica implica transitar de ese recuerdo que coloca en el centro a la víctima y que involucra al resto de la humanidad incluso. Y ahí es donde es fundamental el arte y todos esos aspectos y el ámbito dialógico del tránsito de esa memoria colectiva a la memoria histórica, y sobre todo porque la memoria histórica implica una posición política, porque es que no es como ver malo el concepto de régimen de representación. Yo creo que es una categoría que se puede aplicar a todas las culturas del mundo, sino que cuáles son los contenidos de esa nueva forma de representar la realidad. Si se hacen para justificar un modelo de acumulación de capital que se fundamenta en la violencia, o para transitar a un contexto donde se acepta al otro, donde se llena de otros contenidos, donde se da la posibilidad para el diálogo y la comunicación. Perdón, entonces, en ese sentido, Andrés, solamente para retomar lo que está señalando, en ese sentido también se plantea el tema de la identidad, el concepto de identidad. Dentro de esos marcos sociales, la construcción de sentido, que es finalmente como se entendería desde esto que está planteando estos autores, la identidad. Construcción de sentido dentro de unos marcos sociales específicos, pero tanto el concepto de identidad como el de memoria, esa construcción de sentido siempre está en disputa, siempre. Hay toda una, hay una disputa que implica también la construcción de patrimonio. Todos esos son construcciones siempre en tensión, ¿no? Y por eso hablar, por ejemplo, de identidades nacionales, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de identidad nacional? Realmente no tiene, uno podría pensar que quién se atribuye y sobre qué criterios algo como identidad nacional. Entonces, justamente estos autores vuelven otra vez y confrontan muy fuertemente esas categorías para señalar que lo importante, por ejemplo, en este caso de la identidad, es la construcción de sentido de determinados grupos, autores, dentro de determinados marcos sociales, contextuales, y digamos que tiene implicaciones de tensión y de violencia, incluso todas las construcciones muy altas. No sé, Ricardo alzó la mano, Sheila la tiene alzada de hace tiempos, perdón, Sheila. Sheila. Ningún problema, mi profe.
Un término de los que mencionó el profesor ahorita en la presentación del texto, que podría traernos a esta relación entre civilización y violencia, es ese de violencia legítima. Porque curiosamente, Sí. y es cierto, quienes narran cuál fue el malo y el bueno siempre son los vencedores. Y entonces ese término de violencia legítima es una espada de doble filo, porque con él se puede justificar como si fuese aceptable cuando debería decirse es violencia. No se necesita una subparte que haga que parezca más dulce esa violencia, como más aceptable o más tierna, porque tristemente estas violencias legítimas no son las violencias que buscan esa protección de la diferencia, sino las que justifican que se busque eliminar toda forma de diferencia, porque es que ante quien se aplica la violencia legítima es el gobernado la más de las veces, o es el excluido. Miremoslo aquí en cualquier contexto, nada más en el de las universidades, cuando se dan los enfrentamientos entre estudiantes y SMAT, ¿cómo se justifica este tipo de violencia? Que es eso, es violencia sin más rulos ni cosas, diciendo que el Estado va a ejercer la violencia legítima a través de estos que son agentes del Estado. Sí, y es que en esa relación, pues la verdad, la autora nos pone el dedo en la llaga. No es cuestión de hablar de civilización y barbarie, es de esa estrecha relación entre civilización y sus formas de violencia para ser la civilización. Esa invisibilización del otro a través de la fuerza, porque es que lo civilizado tiene fuerza consigo. Difícilmente una civilización llega a ser reconocida como tal sin mostrar que tiene ese carácter bélico también como parte de sus fortalezas para la protección y después dicen para la expansión, pero a la larga sí es mostrar que una civilización se construye a partir de violencia que se aplica de diferentes maneras, que se justifica de diferentes formas, pero que al fin y al cabo es eso, es violencia, y que la narración que nos termina dando es la de los gobernantes, no la de los gobernados, y por eso esa mirada antropológica es tan importante, esa mirada de la historia de lo cotidiano porque es la que nos narra esas otras formas que si no se hablan van a ser simplemente suprimidas del hilo de la historia. Caso que nosotros conocemos perfectamente aquí en la parte de Boyacá con toda la parte de la cultura muisca y lo conocemos precisamente por todos los vacíos que hay. Esa es la muestra misma de que sí es cierto que esta relación entre civilización y violencia nos muestra solo una cara en la que los que narran tienen todas las de ganar y los otros simplemente desaparecen como un personaje secundario detrás del telón y nadie se extraña hasta que alguien dice, vea, ¿y qué se hizo tal personaje? Y eso es lo que nos pasa con mucha de la riqueza cultural. Era más por ese término. Gracias. Ricardo, Dos cosas en relación a lo que dijo Ruth que me parece importante. Y es, primero que creo que el título del libro, el subtítulo del libro no es retórico. La búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX. Es decir, ella no solo está haciendo unos cuestionamientos culturales, sino unos cuestionamientos culturales situados históricamente. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, creo que lo que resulta pertinente no es si esas categorías son aplicables o pertinentes hoy, que seguramente no lo son, porque son, como dice Koselleck, las categorías no se definen finalmente en términos conceptuales, sino están situadas, siempre están Ajá. situadas históricamente. Entonces creo que debemos leer el libro completo y ver, digamos, cómo los colombianos, entre comillas colombianos, de finales del siglo XIX, de la segunda parte del siglo Eso. XIX, entendieron e imaginaron esas categorías. Y no seguramente definiciones conceptuales que seguramente resultarían anacrónicas respecto al periodo histórico que está considerando la autora. Perdón, yo tengo que retirarme en estos momentos.
Nos vemos, Entonces, Ruth. sí, pero quedamos con lectura para la siguiente edición. Chao, El Ruth. capítulo primero, Capítulo primero. Bueno, dentro de 15 días. dentro de 15 días, vale. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Oh, buenas noches, Ruth. Chao, Gracias. Ruth, que estés bien. Gracias, Ruth, que estés bien. Hasta luego, profe. En 8 días, Manuel, ¿tendríamos discusiones de los proyectos y ese tipo? Sí, el de los proyectos, esa es la idea, que Ok. vayamos intercalando eso. Ahí le podemos contar lo que se presentó Ujú. y en la universidad, ¿no? Y la idea es consolidar unos pequeños grupos de trabajo para poder empezar a desarrollar eh, los proyectos, ¿no? También tenemos pendiente lo de las convenios, ya estuvimos preguntando por ahí, les habíamos contado. Toca es bajar unos formatos, bueno, pero en eso estamos, en eso estamos. Pensar en eventos, todas esas cosas son las que hay que plantearse. No sé Eh, si Vamos a siempre a intercalar una sesión, digamos, estudiando los proyectos y otra sesión de lectura. Por sí, eso sí, hablaste de sí, 15 días. sí, 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 Ok, exactamente. gracias. No sé si hay alguna anotación o... Interesante, sí, se abren muchas perspectivas en la lectura del libro, ¿no? Uy, sí, el texto es muy interesante. Sí, sí, no sé. Sí, además Sí, porque es una Mario le discusión que de alguna manera corresponde. ya, es una discusión que ya Andrés, traíamos, sí, que encontramos muchas categorías y se plantea una discusión que ya veníamos trayendo, pero que ahora va a estar desde un lugar, pues desde Colombia, desde nuestro contexto. Es muy interesante. claro, Sí, de eso es lo acuerdo. interesante. Creo que el libro nos va a ayudar a, digámoslo así, a contextualizar y a aterrizar las discusiones de elementos teóricos y definiciones que se han puesto en juego y ya aterrizarlas en un contexto específico. Ya las valoraciones que hagamos de las interpretaciones pues de Cristina Rojas pues ya será otra cosa, ¿no? Pero sí, creo que ahí ya, digamos, estamos viendo lo mismo de otra manera, sí. por decirlo. Pues eso es lo significativo, ¿no? Que ya se siente uno más en el ambiente, en casa, cuando se adentra un texto como el de Cristina Rojas. ¿Sí? Sí, de acuerdo. No De sé si acuerdo. tienen más anotaciones. En 15 días le corresponde a Mario ¿No? o Uno a quién le del corresponde. deseo. Ah, ¿quién es el que le corresponde el 2? Está la listica que Sheila El, amablemente nos envió. el deseo Eh, civilizador. en No anotaciones es de el deseo civilizador y su encuentro con el jefe rey. Ese es el 5. Y Capítulo 1 el es el 2 a deseo quién civilizador. el 2 a quién le correspondía. El capítulo 1, porque acabamos de mirar, fue El 2 no, sino la el 1. introducción. El el uno 2 le toca al profesor Manuel. No, la ¿El 1? no, el del 19 ¿El 1 es cuál es? el profe Mario Parra, capítulo 1, el deseo civilizador. Y el 2 de abril, el profe Ah, Ah, bueno, listo. 2. Está en la Listo, parte listo. final del Es documento, el, está proyección seminario y ahí está el texto con las fechitas para que nos ubiquemos bien. Es que cuando se distribuyó el deseo civilizador, yo estaba mirando el capítulo 5, que se llama El deseo civilizador y su encuentro con el SFRI. Pero no hay lío. Yo hago entonces el de 40, el capítulo 1. Eso. Su merced acaba de decir algo que sí es importante. Todavía nos quedan dos partes que sí, el de... no tienen.
no tienen doliente. Sí, a mí me corresponde el 2 y a Mario le corresponde el 1. Marta Roa el tercero. Fanny Torres el 4. El quinto, que se llama Deseo Civilizador y su encuentro con Laissez-faire, no tiene. Y luego viene Sheila Queda y quemado. Andrés Morales el Queda sexto. quemado. Si quieren, yo trabajo ese, el quinto. Hola, ¿me escuchan? Sí, Andrés. Bueno, Que si quieren, yo trabajo el quinto. sí, sí. Ok, entonces regálame aquí ¿Quién, el hito. quién dijo el quinto? ¿Andrés? Ajá. Sí, señor. Y faltaría el octavo, que es civilización, choque o deseo. Porque Yo lo el podría hacer. séptimo. Luis, Sí, profe. Yo lo puedo hacer. listo, listo. El 7 le toca a Andrés Leguizamón y el sexto, Sheila y Andrés. Listo, entonces quedaríamos así. Listo. Nos vemos entonces en 8 días. Feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien, muy interesante. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Lo mismo, chao. Gracias. Chao. Gracias, Ricardo. Muy amable. Listo. A ustedes por la atención. Sí, sí, Comentario. Ricardo, excelente. Sí, Chao. profe, muchas gracias. Gracias, Manuel. Cuídese. Bueno, Feliz semana. chao a todos. Chao, Sheila. Chao, Luis, Andrés, Ricardo. Chao. Manuel. Gracias, Sheila, por tu Chao a gestión. todos. Con gusto, nos encontramos entonces el próximo sábado. Chao. Cuando voy para Y gracias a todos. Que descansen. Feliz semana. Hasta luego.